Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Que yo no la viví porque yo soy algo más joven, pero lo que me cuentan mis padres y mis abuelos, se vivió en España con mucha emoción y como un referente y como un modelo, y dio esperanzas a la gente de que en España podía pasar algo parecido. Lamentablemente eso no ocurrió. En España no tuvimos una revolución de los claveles. Sí viví el año pasado un momento relacionado con esto, supongo que todo el mundo os acordaréis, cuando las enormes manifestaciones en Lisboa y en otras ciudades portuguesas contra las políticas de la Troika, esas miles de personas que llenaban las plazas cantando el Grândola Vila Morena con el puño en alto, eso sí lo viví y no fue la revolución de los claveles, pero sí fue un momento muy emocionante. En aquel momento incluso en algún periódico salió algún artículo preguntándose cuál sería nuestro Grândola, cuál sería el Grândola de los andaluces, cuál sería el Grândola del Estado español. Se planteaban algunas alternativas, que si el Agalopar, que si en el caso de Andalucía verde y blanca y estas cosas. La cuestión es que en el Estado español y en Andalucía no tenemos un Grândola porque no tuvimos una revolución de los claveles. No tuvimos una ruptura con el régimen fascista que sufrimos durante 40 años y por tanto no tenemos ese himno de rebeldía que sí tienen los portugueses. Nos venimos mucho más cercanas en el tiempo y otro país en el que ha habido enormes manifestaciones muy potentes, con mucha fuerza, con mucha radicalidad y al que siempre nos referimos cuando hablamos de las movilizaciones en el Estado español, y es Grecia. En este caso son los griegos los que copian un lema español. A mí me llamó mucho la atención y también me emocionó un poco cuando vi en la televisión las manifestaciones gigantescas en la plaza de Sintagma en Atenas y un cartel gigantesco que cogía todo el lateral de la plaza, en español: no pasarán. Y venía pensando en ese tipo de cosas en el coche, cómo los referentes son transnacionales, como los mitos y los referentes ideológicos y los referentes de rebeldía y los referentes populares van de un país a otro, porque en el fondo de un país a otro sufrimos las mismas políticas, vivimos unas circunstancias parecidas, siempre hablando de lo que vivimos las clases trabajadoras, las clases populares, que somos las que estamos sufriendo los efectos de esta crisis. Y hablando de Grecia, siempre que hablamos de Podemos, o muchas de las veces que hablamos de Podemos y que hablamos de la situación de la izquierda en el Estado español, nos preguntamos cuál sería la Syriza española. Y hay incluso quien se reivindica la Syriza española, o la Syriza de aquí, o la Syriza de allá, de tal o cual región. Yo no creo que tengamos una Syriza española, y de hecho no creo que debamos tenerla. Yo no creo que Podemos tenga que aspirar a ser la Syriza de nada o emular ningún modelo. Tenemos que construir nuestro propio modelo adaptado a las circunstancias que vivimos aquí, con las trayectorias de luchas que hemos vivido en los últimos años, adaptado a nuestras realidades y a nuestras necesidades. Y en eso estamos, inventándonos un referente político que yo creo que hacía mucha falta, porque en el Estado español y en Andalucía hemos vivido un ciclo de lucha muy intenso, muy potente, con alguna victoria, con muchas derrotas, es verdad, pero hemos aprendido muchas cosas y nos faltaba un referente político, nos faltaba una figura a la que hemos aludido muchas veces en las charlas que estamos dando y en las discusiones que estamos teniendo al hilo de este proceso. Nos faltaba un caballo de Troya político dentro de las instituciones. A eso es a lo que aspiramos. Si se me pregunta qué es exactamente lo que plantea Podemos, qué es lo que viene a contarnos, honestamente, lo que es Podemos, yo creo que nadie puede contestarlo en este momento. Lo que vaya a ser Podemos lo vamos a tener que construir y decidir entre todos. Entre los que estamos aquí, los que estamos en Sevilla, los que están en Cádiz, los que están en Vallecas, los que están en Murcia, los que están en Galicia, lo vamos a decidir entre todos y todas. Yo sí creo de todas maneras que al menos tenemos un par o tres de cosas claras. La primera de esas cosas es que tenemos que romper con los falsos consensos
establecido hace más de 30 años. Me estoy refiriendo a los consensos de la transición, que no voy a criticarlos ahora y no voy a criticarlos en general. Aquello fue lo que fue, se hizo lo que se pudo, sirvió quizá en algún momento, pero ya no nos sirve. Yo nací después de que se aprobara la Constitución. Yo no voté aquello, a mí no me asustan los ruidos de sable, no me asusta romper determinados tabúes. Yo creo que hay que hablar sin chantaje, sin miedo ninguno, pudiendo criticar todo lo criticable, desde la cultura de la resistencia, desde la cultura del Mar Menor, desde el pacto constante para no levantar la liebre, porque la fragilidad y porque somos muy pocos y no nos vemos, y luego en las calles no seamos tantos como lo deberíamos de ser. Sí que somos. Yo creo que hay que ser un poquito más osados, hay que dar un paso al frente, hay que dar un paso de ruptura. Y esa es una de las primeras cosas que yo creo que tenemos claro todas las personas que estamos de una manera u otra participando en este proyecto. La otra idea clave, o al menos yo creo que es una de las cosas que todas las personas que formamos este proyecto tenemos en común, es que ningún proyecto puede salir adelante si no es un proyecto de solidaridad entre los pueblos del sur de Europa. Como decía antes, nuestros referentes son los mismos. Y yo puedo cantar grándola con la misma referencia que lo hace en portugués, porque las políticas que sufrimos son las mismas y porque nos están aplicando los mismos correctivos y porque estamos sufriendo en todo el sur de Europa los mismos de siempre. ¿Para qué queremos ir al Parlamento Europeo? ¿Para qué vamos a ir al Parlamento Europeo? Porque estoy segura de que vamos a llegar al Parlamento Europeo. Queremos ir al Parlamento Europeo para ser la voz de los movimientos sociales y también para establecer alianzas con las fuerzas políticas del resto de Europa que están en planteamientos de ruptura parecidos a los nuestros. Hay que usar las instituciones también, hay que estar ahí. Para eso, para ser el reflejo de los movimientos en los que siempre hemos estado, pero además para establecer relaciones y alianzas con los compañeros que están planteando cosas, las mismas o muy parecidas en otros puntos de Europa. Eso de aquí al 25 de mayo. A partir del 25 de mayo, ahora tenemos la mente muy puesta en las elecciones y en que hay que hacer campaña y que hay que dar a conocer un proyecto muy nuevo y que tiene muchas debilidades y que tiene muchos problemas de financiación y de todo, porque es que acabamos de ponerlo en marcha. El día 25 de mayo tenemos que dejar de pensar en campaña y en esta prisa que tenemos para todo, porque la tenemos que tener, porque realmente es urgente, y empezar a construir con los hilos que estamos tejiendo a lo largo de la campaña o de la precampaña de las europeas. Tenemos que empezar a construir desde lo local y desde abajo. Desde lo local en el sentido de que yo creo que toda la gente que estamos aquí, toda la gente que formamos parte de Podemos, somos la gente de los movimientos sociales. Tenemos que fortalecer y seguir participando en los movimientos sociales en los que hemos participado siempre. En la marea verde, en la marea blanca, en el movimiento contra el paro, en movimientos sindicales, movimientos vecinales, contra los desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento feminista, que ahora mismo nos plantea un reto importantísimo con la reforma de la ley del aborto que se nos viene encima. En todos esos sitios tenemos que estar. Y además creo que tenemos que empezar a construir alianzas y redes con la gente de los diferentes círculos de esta iniciativa de Podemos a lo largo de Andalucía. Andalucía también tiene que ser un marco de actuación. Estamos soportando un gobierno que tenga las siglas que tenga, nos está sometiendo a unos recortes muy parecidos a los que está sometiendo a otras poblaciones en el resto del Estado, otros gobiernos de otros signos, y yo creo que es necesario también construir una alternativa andaluza, y para eso es necesario que tengamos alternativas entre nosotros. A mí me hace mucha ilusión estar aquí hoy, y los compañeros de Sevilla, cuando supieron que venía a intervenir en este acto, me hicieron mucho hincapié en eso. Di lo que tú quieras, el 25 de abril tienes que hablar de la revolución de los claveles, del caballo de Troya y de Europa, pero dile a la gente de Huelva que ya nos tenemos que poner a construir alianzas entre nosotros, que nos tenemos que ver, que nos tenemos que encontrar, que tenemos que compartir iniciativas y propuestas y alternativas con la gente que está al lado nuestra, con la gente de Huelva, con la gente de Cádiz, con la gente de Córdoba, esa alternativa andaluza, que empezaremos a construir ya y sobre todo a partir del día 26 de mayo. Vamos para adelante. Mucho ánimo a todos, a la gente de Sevilla nos tenéis a vuestra disposición, espero contar con la gente de Huelva también para lo que necesitemos, estamos en la pelea y vamos a conseguirlo. Muchas gracias. Sí que podemos decir, podemos afirmar que de alguna manera Podemos ha llegado para quedarse.
Durante estos escasos 4 meses, ya digo, hemos visto cómo ha habido actos masivos en casi todas las ciudades grandes del Estado. Hemos visto cómo han participado 33.000 personas en la elaboración de una lista a las primarias, unas listas abiertas, porque entendíamos que Podemos de alguna manera tenía que ser una herramienta para la gente que nunca había hecho política antes, para la gente que no traía ningún carnet y también para la gente que traía cualquier carnet, ¿no? Que quería acercarse a un espacio de empoderamiento ciudadano, que es de lo que se trata con la iniciativa. Y yo creo que el éxito de la iniciativa no tiene que ver exactamente solo con que Pablo Iglesias tenga muy buen pelo y hable muy bien en los medios de comunicación, que también, sino con que había una especie de momento Podemos, ¿no? Un momento Podemos que podemos analizar o que podemos ver por dos cosas. Una primera es la violencia absoluta que tienen los datos sobre la crisis social que estamos sufriendo. A todos los niveles, no solo el incremento de los porcentajes de la población que es pobre, no solo la diferencia social tan abismal que hay entre la gente que cada vez es más pobre y la gente que cada vez es más rica, porque no todo el mundo ha sido perjudicado por esta crisis. Ha habido gente que se ha beneficiado con la crisis y que se ha enriquecido con ella, y de ahí unos resultados multimillonarios, ¿no? Tanto de las grandes empresas como de la gran banca, ¿no? Que ha sido la gran beneficiaria de la crisis. Dicen las estadísticas que somos uno de los países más desiguales, o sea que no ha sido solamente una cuestión de empobrecimiento, sino de desigualdad entre la parte más rica y la parte más pobre de la sociedad. Pero que en lo concreto, porque los datos son muy fríos, lo vivimos cotidianamente en nuestro entorno más cercano, y lo vivimos cuando hay una abuela que se tiene que gastar el dinero que se gastaba en medicamentos porque hay un copago farmacéutico en ponerle un plato de comida a sus nietos, porque lamentablemente muchas de las visitas que hacen las familias a las abuelas y a los abuelos es básicamente para ponerle un plato de comida a los nietos. Y lo vemos en casos como mi compañera de piso, que esta mañana salía de mi casa para fregar una escalera por 20 euros con 2 carreras. Que no digo yo que por tener 2 carreras sea diferente, pero de alguna manera había unas expectativas de que con el esfuerzo, no solo de quienes... La segunda parte es más subjetiva y tiene que ver con un desprecio, con un desapego a las alternativas políticas que existían, no solo a los defensores del sistema, sino también a aquellos que estaban llamados de alguna manera a protegernos contra los excesos del propio sistema. Las organizaciones a uno y otro lado, a nivel de nomenclatura de la supuesta izquierda y la derecha en este país, se han ganado a pulso de cierto desapego por parte de la ciudadanía, y se ve también en los datos. Hoy por hoy dicen las encuestas que el bipartidismo, que los partidos, digamos, en sí como idea, se consideran como uno de los grandes problemas de este país, además del paro, ¿no? Cuando los de abajo ya no pueden más porque la crisis ya no nos da para más y además no hay una perspectiva de alternativas claras, estaba claro que era necesario construirla, y de alguna manera yo creo que Podemos respondía a ese momento, y Podemos sigue teniendo que cumplir estas expectativas. También venimos de un tiempo en el cual afortunadamente la gente ha empezado a participar en la vida pública en primera persona, sin esperar que les representen. El 15M es un ejemplo de ello, las mareas ciudadanas son un ejemplo de ello, los vecinos y las vecinas que se colocan en las puertas de las casas para que no desahucien a sus vecinos o a sus compañeros son un ejemplo de ello, y de todo eso bebemos en Podemos. Decimos, ahora hay que dar salto a lo político, porque si solo nos quedamos en la lucha social, que además cada vez es más grande, vemos movilizaciones enormes, ¿se acordáis la foto, no?, del 22M? Es necesario dar un paso más, que es desalojar a quienes tienen la rienda de nuestra vida de las instituciones desde las que nos gobiernan. Hay que recordar que en este país el fraude fiscal, la evasión de impuestos, supone una cantidad con la cual podríamos pagar subsidios por desempleo de 1.200 euros a todos los desempleados, ¿no? Esos datos son absolutamente escalofriantes y eso se permite. En definitiva, la venta también de lo que son nuestros derechos sociales. Habéis tenido hoy un taller sobre derechos sociales, de entender que la sanidad, la educación, la dependencia estaban por encima de nuestras posibilidades. Esta gente nos quieren hacer creer que nos hemos curado, nos hemos cuidado y nos hemos educado por encima de nuestras posibilidades, cuando pasan cosas como esta. A mí me gusta mucho enseñar este gráfico porque después de enseñarle hay que explicar muy poquitas cosas más. Es un poco cutre porque lo he hecho yo, pero creo que se aprecia bastante bien. Fijaos, sí, porfa. La primera columna que tenéis aquí es el rescate bancario. Han sido 250.000 millones de euros.
El rescate bancario que se justificó porque después de la explosión de la burbuja inmobiliaria a la banca había que darle un espaldarazo por parte de todos los ciudadanos, por supuesto. Desde luego, con el acuerdo de todos, seguro que no. Y las dos columnas siguientes son los presupuestos de educación. Bueno, la primera es de sanidad y la segunda de educación de todas las comunidades autónomas en el año 2013, el presupuesto que se ha ejecutado. Cuando pasan cosas como esta, cuando tenemos estos datos por delante, yo creo que está claro que podemos decirle que no pueden permitirse el lujo de decir que cuidarnos, que educarnos, que tener una atención a las personas dependientes estaba por encima de nuestras posibilidades, porque son ellos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades con cosas como esta. Que ya de forma masiva a nivel europeo trabaja y tiene un contrato legal, pero sigue siendo pobre. Se le llaman los working poor. Gente que dedica, pues como nosotros y nosotras, los mejores años de nuestra vida, las mejores horas del día de cada año de nuestra vida en trabajar para no poder ni siquiera escapar de las garras de la pobreza. Un ejemplo cercano: el otro día estuvimos en Jaén haciendo un encuentro como este y nos encontramos a un profesor universitario que vive en el campus en una caravana porque directamente su salario no le permitía el alquiler de una vivienda, y esto lo vemos. Esta es la salida de la crisis, esta es la generación de empleo que nos espera. En Cádiz había una copla en carnaval que decía en el estribillo: soy productivo, por fin ya soy productivo, con el soniquete este de la canción cubana: soy productivo, por fin ya soy productivo. Y Angela Merkel estaba muy contenta conmigo y decía: yo soy un hombre sin sueldo, con un horario diurno que continúa de tarde y empalma con el nocturno. Yo soy un hombre que nunca va a equivocarse de turno. Y decía también: España ya no está en crisis, Rajoy está como loco, la compra-venta en Europa es favorable a nosotros, les exportamos ya mucho y le importamos muy poco. Yo creo que refleja muy bien cuál es el panorama que nos espera. Uno de los datos que salían en prensa también era que el 15% de la producción que se había ido a otros países estaba volviendo a España. Decía: vuelve el Made in Spain. Yo lo noté una vez que fui a comprarme unas zapatillas a un chino y eran Made in Portugal. Hoy que estamos hablando de Portugal, y me llamó la atención comprar un producto en un bazar que viniera de Portugal. Luego me enteré que efectivamente el 15% de la producción externalizada había vuelto, y había vuelto porque a las grandes empresas de la exportación les resulta ahora más rentable producir aquí por cómo han bajado los sueldos aquí y por las ventajas fiscales que se les dan a las empresas que hacen este tipo de actividad. Les resultaba más barato venir aquí porque además les cogía más cerca del resto de Europa para exportar, ¿no? Pues esta es la salida de la crisis que nos espera. Tenemos que tenerla clara, tenemos que extenderla entre la gente para que no cunda la idea que está profundamente arraigada en la gente, también por la necesidad de cierta esperanza de pensar que volveremos a la situación que teníamos 6 años atrás. También habría que preguntarse si es deseable volver a esa situación de 6 años atrás, en el cual lo que hemos vivido es el monocultivo de la hostelería, el monocultivo del ladrillo, que es tremendamente agresivo además para el territorio, para la tierra, para el espacio que nos queda, para el entorno, y que ha hecho tanto daño no solo al modelo productivo, que es absolutamente dependiente, sino también al medio y al entorno, a la costa, y aquí sabéis algo de eso. Construir alternativas. Marea Verde diseñar un modelo educativo que sea diferente al que tenemos ahora. ¿Cómo no va a poder la Marea Blanca diseñar un modelo de gestión sanitaria y de salud pública que sea diferente y alternativo al que tenemos ahora y que sea mejor? ¿Cómo no va a poder La Paz plantear defensa hacia los ciudadanos que se ven envueltos en un desahucio y plantear cosas que son tan básicas y desde luego tan poco extremistas como la dación en pago? Y entre ellas están cosas de las que estamos hablando en Podemos, como son, por ejemplo, expropiar la banca. Y expropiar la banca no quiere decir, no es algo hoy día que se pueda pensar como absolutamente irrealizable. Hay que pensar que nosotros ya tenemos una banca que es pública, que es nacionalizada, pero de la que no podemos hacer uso, y son todas esas cajas de ahorro y algunos bancos a los que hemos rescatado con dinero público. Ya son supuestamente nuestros bancos, pero no podemos hacer uso de ellos. ¿Por qué no plantear una banca pública que ponga los ahorros de todo el mundo a disposición de la mayoría, de lo que mayoritariamente consideremos importante y prioritario? Por otro lado, tenemos una deuda pública hoy día de la que nos hablan cada vez que nos quieren hacer algún recorte, una deuda que supuestamente es de todos y de todas, y que tiene que ver en primer lugar con ese rescate bancario. Fijaos, nosotros, los bancos, las cajas en este caso, la mayoría eran cajas y algunos bancos tienen una deuda, nosotros con dinero público la cubrimos con un rescate
A continuación nos genera una deuda que antes no era una deuda pública, sino una deuda privada, y se nacionaliza esa deuda, ¿no? Nosotros nos planteamos, y se lo plantean los griegos y se lo plantean los italianos, ¿por qué no hacer una auditoría sobre la deuda pública española y determinar que parte de ella no es ilegítima porque viene del rescate bancario y porque viene también de un modelo fiscal que es injusto? Fijaos, la fiscalidad en este país lo que hace es de Robin Hood, pero al revés. Le quita a los pobres para dárselo a los ricos. Los trabajadores y las trabajadoras, la gente que tenemos un salario, pagamos, soportamos el 85% de las cargas fiscales y no tenemos el 85% de la renta. Eso es algo estructural que venía de antes. Viene también el tema del fraude fiscal, que está tasado por el sindicato de inspectores de Hacienda en 90.000 millones de euros, eso que os decía que corresponde a un salario de subsidio por desempleo de todos los desempleados de 1.200 euros. Y entonces decir que la parte de esa deuda que tenga que ver con el rescate y con una fiscalidad que es injusta, pues que no la pagamos. Porque pasa una cosa, cuando uno tiene una deuda tiene un problema, pero cuando uno no puede pagar esa deuda, ¿quién tiene el problema? El problema lo tiene quien está prestado. Entonces, a partir de ahí, desde donde nos podemos replantear nuestra deuda pública y desde luego no paga la parte que no nos corresponde a nosotros. De sentido común es el acceso, o lo hemos entendido así como de sentido común, el acceso gratuito a un tratamiento para el cáncer, el acceso gratuito a la sanidad, a una matrícula universitaria, el acceso gratuito a una atención a las personas con autonomía restringida. Lo hemos entendido así, sin embargo sabemos que está en peligro. De sentido común también es plantear que la Iglesia no debe dictar de alguna manera las políticas que se hacen desde arriba y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, en este caso con el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Hay otra cosa que también se dice mucho y es que el poder corrompe. Y claro, si nos basamos en lo que hemos visto hasta ahora, pues hay bastantes indicios de que algo de eso hay. Las instituciones tienen un poder enorme para amilanar la rebeldía de gente que en un principio llega a alguna institución y quiere hacer un tipo de cambio y quiere implicarse a fondo en defender los intereses de sus representados. Y eso lo tenemos que saber y lo tenemos que conocer. No es un espacio amable para nosotros. Si llegamos al Parlamento Europeo no va a ser sitio donde hagamos política de forma cómoda, pero desde luego no podemos seguir permitiendo que sea el sitio donde cómodamente hagan política ellos, porque si ellos hacen política, van a hacer política contra nosotros. Por tanto, es la hora de que la hagamos nosotros por ellos. ¿Alguna vacuna para evitar que el poder corrompa? Nosotros entendemos que la política no es una profesión. La política es una dedicación temporal que un ciudadano, que una persona cualquiera representa a su comunidad en alguna institución para decidir democráticamente cuáles son las normas y las medidas que se toman a nivel colectivo. Eso debe tener una limitación y se debe también procurar que las personas, después de ejercer cargos públicos, vuelvan a su puesto de trabajo y que mientras estén gobernando, mientras estén representando a una determinada comunidad, no se muevan de su comunidad, no se muevan del espacio donde viven, tras años de representación política mejoren sus condiciones de vida y se trasladen a otros sitios, sigan cogiendo el transporte público, porque es la mejor forma que tenemos los ciudadanos de controlar a quienes nos representan. Y eso es un compromiso previo que hemos adquirido, el decir que la política tiene que dejar de estar profesionalizada, porque además lo que hemos visto en estos años son gente que lleva toda la vida dedicándose a la política. A mí me llama la atención cuando hay gente que me dice, bueno, ¿y cómo te ha dado ahora por dedicarte a la política? Y yo digo, no, yo llevo metida en política desde que tenía 15 años y empecé montando una asamblea de estudiantes en mi instituto. Y a por ello que son un poco y cobardes, y muchas gracias. de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralmo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suelto
suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuadralgo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar.